Bienvenidos a esta clase magistral. Hoy vamos a adentrarnos en un análisis explicativo profundo, riguroso y francamente fascinante sobre uno de los grandes debates de la psicología de la emoción. A lo largo de esta sesión vamos a explorar las raíces mismas de lo que sentimos. Partiremos de las históricas teorías evolucionistas de Charles Darwin y viajaremos hasta llegar a los complejísimos mecanismos del bucle de retroalimentación facial. Es un recorrido espectacular que nos va a llevar desde las expresiones que heredamos genéticamente hasta descubrir el tremendo poder que tiene la musculatura de nuestro rostro sobre nuestra experiencia interna. Así que sin más preámbulos, iniciamos esta disección académica de la mente humana. Nuestra hoja de ruta de hoy está dividida en 6 grandes bloques. Primero, la universalidad de las emociones. Segundo, la metodología de Ekman y Friesen. Tercero, la crítica de Russell. Cuarto, la hipótesis del feedback facial. Quinto, las estrategias de simulación e inhibición. Y cerraremos con la evidencia empírica y los sesgos. Empezamos con el primer bloque, la universalidad de las emociones, su contexto histórico y sus objetivos evolutivos. Entremos de lleno en el contexto histórico, porque los estudios transculturales sobre la expresión facial no surgieron por arte de magia. Su objetivo fundamental era recoger datos de individuos de diversas etnias, pero prestando una atención especial a culturas aisladas. Hablamos de grupos humanos que jamás habían tenido contacto con la civilización occidental o los medios de comunicación masivos. ¿Y por qué era esto tan absolutamente crucial? Pues porque, siguiendo la estela de las teorías de Darwin, si se lograba demostrar que individuos completamente aislados reconocían y expresaban las emociones exactamente igual que cualquier persona en Occidente, se podría argumentar de forma sólida que el ambiente y la cultura tienen una influencia mínima. Sería la prueba definitiva de que la emoción viene determinada por nuestra genética. Ojo aquí porque este es un concepto clave, de nivel de examen universitario. Es imperativo que sepamos distinguir entre dos grandes bloques teóricos. Por un lado, las emociones universales o primarias, es decir, aquellas impulsadas por la genética. Si una emoción se expresa igual en Tokio, en Nueva York y en una tribu aislada de Papúa Nueva Guinea, asumimos que es primaria. Por otro lado, tenemos las emociones mediadas culturalmente, que son aquellas esculpidas por el entorno y el aprendizaje social. Comprender esta dicotomía es la base de todo el debate psicológico que vamos a ver a continuación. Pasamos al bloque número 2, la metodología de Ekman y Friesen, o lo que es lo mismo, las rigurosas reglas de la investigación facial. Para demostrar esta supuesta universalidad, los investigadores se enfrentaron a un reto verdaderamente titánico. Estudiar la expresión facial de forma objetiva es una labor increíblemente ardua. No basta con ponerse a observar a la gente por la calle, requiere evaluadores entrenados y un muestreo exhaustivo que es dificilísimo de garantizar. Por eso, la mayoría optó por analizar el reconocimiento en lugar de la expresión directa, aplicando reglas metodológicas sumamente estrictas para no contaminar los datos. Fijémonos en el rigor de estas reglas porque son fascinantes. Primero, las fotografías presentadas deben ser de situaciones naturales, nada de actores fingiendo poses artificiales. Segundo, los jueces que evalúan las fotos no deben tener formación previa en psicología y además deben ser de una etnia distinta a la de la persona fotografiada. Tercero, y esto es vital, 0 pistas contextuales. Pensemos en esto, si vemos a alguien llorando, pero de fondo se ve una boda, el contexto de la boda sesga nuestra interpretación hacia lágrimas de alegría, por eso la foto debe mostrar solo la cara. Y cuarto, se exige un abanico muy amplio de categorías de respuesta. Imaginemos qué pasaría si a los participantes solo les damos 3 opciones para clasificar una emoción. La probabilidad de que acierten por puro azar o simplemente por descarte inflaría artificialmente los datos de acuerdo transcultural. Las famosísimas investigaciones de Paul Ekman y Wallace Friesen ilustran perfectamente esta estrategia. Vamos a visualizar su diseño experimental. Presentaron 30 fotografías a estudiantes universitarios de 5 países diferentes: Estados Unidos, Japón, Brasil, Chile y Argentina. Estas fotografías capturaban 6 emociones muy concretas: alegría, tristeza, ira, sorpresa, asco y miedo. El procedimiento era simple en apariencia. Se pedía a los sujetos que eligieran, de una lista amplia, la emoción que mejor identificaba la expresión del rostro mostrado. Pues bien, los resultados fueron rotundos. Mostraron un altísimo grado de acuerdo, no solo dentro de una misma cultura, sino al comparar a los individuos de los 5 países. Todo el mundo parecía leer los rostros de la misma manera. Entonces, el punto crucial de todo esto es cómo la comunidad científica de aquella época recibió estos hallazgos. Durante mucho tiempo, este altísimo nivel de coincidencia, especialmente cuando estudios posteriores incluyeron culturas aisladas, fue catalogado como el santo grial. Se interpretó literalmente como una evidencia inequívoca a favor del supuesto de universalidad. Parecía que el gran debate estaba zanjado para siempre. La genética dictaba la emoción. Punto final. Pero en ciencia, los debates rara vez tienen un punto final. Entramos en el bloque 3, la crítica de Russell y el contraargumento del constructivismo cultural.
Como decíamos, el debate académico siempre sigue vivo. Vamos a ver la antítesis de este arco dialéctico, la formidable crítica que planteó James A. Russell. Él es una de las voces principales del constructivismo cultural y cuestionó frontalmente esa interpretación genetista tan absolutista. Y aquí viene otra alerta de examen fundamental, el concepto de universalidad mínima. Russell propone que no hace falta recurrir a explicaciones genéticas tan fuertes. Lo que él sugiere es que todos los seres humanos realizamos ciertos movimientos musculares y los asociamos con estados psicológicos generales. Pero, y aquí reside la clave de su teoría, es a través de la experiencia y el aprendizaje que inferimos el estado emocional exacto. Usemos una analogía sencilla para entenderlo. Es como el lenguaje. Todos nacemos con la capacidad física universal de usar las cuerdas vocales para emitir sonidos. Sin embargo, el significado exacto de las palabras nos lo enseña nuestra cultura. Pues según Russell, con las caras pasa igual. La cultura nos enseña a interpretar exactamente qué significa un ceño fruncido o una sonrisa en un contexto dado. Si contrastamos ambas posturas de forma imparcial, el panorama queda así. Por un lado, la interpretación genetista fuerte defiende que la biología dicta directamente tanto la expresión como el reconocimiento de la misma de forma innata. En el lado opuesto, la interpretación cultural o aprendida de Russell argumenta que lo que se transmite es un conjunto de creencias culturales que nos adiestran para asociar ciertas acciones faciales con tipos concretos de emoción. Es fascinante porque ambas teorías intentan explicar exactamente el mismo fenómeno empírico, el acuerdo transcultural, pero construyen sus explicaciones sobre cimientos completamente opuestos. Este debate nos sirve de puente perfecto para un giro radical en nuestra clase. Bloque 4. La hipótesis del feedback facial y la transición de las vísceras a la cara. Históricamente, la cara siempre había sido vista como un mero escaparate, una ventana pasiva que simplemente mostraba la emoción que se sentía por dentro. Pero la investigación dio un giro y empezó a preguntarse, ¿y si resulta que la cara es en realidad un conductor activo? Y esto ilustra de manera brillante la evolución del pensamiento científico. Originalmente, el modelo clásico de William James proponía que nuestra percepción de los cambios corporales, sobre todo a nivel visceral o del sistema nervioso autónomo, era lo que generaba la experiencia emocional, es decir, el cuerpo manda y el cerebro siente. Sin embargo, al no encontrar datos del todo concluyentes, los investigadores rescataron una vieja sugerencia de Darwin. Darwin había insinuado que la musculatura facial y la experiencia emocional estaban íntimamente conectadas. Se hipotetizó entonces una especie de autopista de doble sentido. El cerebro le ordena a la cara expresar una emoción, sí, pero los cambios en la musculatura facial envían de vuelta una señal al cerebro, un feedback, que modula nuestra experiencia afectiva. La cara pasaba de ser el cuadro de mandos a ser el volante. Ahora, es importantísimo aclarar un error muy común. No hay que pensar que existe una única hipótesis del feedback facial, no es un bloque monolítico. Las formulaciones varían muchísimo entre los distintos teóricos. Algunos autores sostienen que la musculatura facial desencadena emociones discretas y concretas, como decir, si frunces el ceño, sentirás ira pura. Otros son más cautos y hablan solo de valencia, es decir, la cara te hace sentir algo en general positivo o negativo, sin concretar más. Hay quienes se enfocan en la activación fisiológica general, el arousal. Y finalmente otros plantean una versión más débil donde la cara funciona simplemente como un control de volumen. No crea la emoción de la nada, pero amplifica o reduce su intensidad. Así que como vemos, la literatura científica está repleta de matices. Sabiendo esto, pasamos al bloque 5, las estrategias de simulación e inhibición, que son los paradigmas metodológicos que usamos para poner todo esto a prueba. Para demostrar empíricamente teorías tan abstractas y complejas, los científicos tienen que diseñar estrategias de laboratorio súper ingeniosas. Y aquí destacan dos grandes vías de estudio. La estrategia A es la simulación facial. Consiste en instruir a los participantes, sin que ellos sospechen de qué va la cosa, para que adopten poses faciales específicas mientras ven, por ejemplo, viñetas cómicas o vídeos desagradables. La predicción es que si el feedback facial es real, obligar a alguien a poner cara de enfado mientras ve una comedia debería anular o reducir la diversión. Por otro lado, la estrategia B es la inhibición o exageración. Aquí se expone al sujeto a un estímulo real como una pequeña descarga eléctrica. Se le pide que reprima su expresión de dolor o bien que la exagere al máximo. Teóricamente, si inhibes tu gesto facial, la intensidad del dolor que realmente sientes por dentro debería disminuir. Vamos a ver un ejemplo clásico de la estrategia de simulación, el estudio de Tourangeau y Ellsworth. Ellos fueron a por todas y evaluaron 3 hipótesis formales sobre el feedback facial, la de necesidad, la de suficiencia y la de monotonicidad. Sin embargo, tras analizar todos los datos, concluyeron que no había apoyo empírico para la hipótesis del feedback facial. Parecía un varapalo total a la teoría. Pero como es habitual en el mundo académico riguroso, otros grandes autores como Ekman, Tompkins e Isard salieron a la palestra. Criticaron el estudio argumentando, de manera muy razonable, que las manipulaciones que Tourangeau y Ellsworth habían exigido a los participantes eran tan artificiales y forzadas que era imposible que generasen una verdadera respuesta emocional natural. Y esto enlaza perfectamente con nuestro último apartado, el bloque 6, la evidencia empírica clave y el problema de los sesgos.
Antes de ver experimentos que sí lograron superar esas críticas metodológicas, tenemos que hablar del fantasma que aterroriza a cualquier investigador experimental. Ojo a esta definición porque es central: las características de la demanda. Esto ocurre cuando un participante, de forma consciente o totalmente inconsciente, deduce de qué va el experimento basándose en las pistas del entorno e implícitamente altera su respuesta para encajar. Si un voluntario intuye que estás intentando comprobar si sonreír da felicidad, es muy probable que marque en su cuestionario que se siente feliz, solo para complacer al investigador o validar el estudio. Es por esta razón que en psicología exigimos métodos no obstruccionistas. Hay que despistar al sujeto para que ignore por completo qué variable se le está midiendo realmente. Sabiendo esto, vamos a repasar mentalmente uno de los diseños experimentales más inteligentes y elegantes jamás creados para esquivar esos sesgos, el famoso estudio del lápiz de Schrack, Martin y Stepper. La tapadera del estudio era que se estaban evaluando habilidades motoras alternativas en personas con discapacidades físicas. Bajo esa premisa, los participantes tenían que leer y evaluar unas viñetas cómicas sosteniendo un bolígrafo con la boca. A un grupo se le pidió que los sujetara solo con los labios, lo cual fuerza una postura incompatible con la sonrisa y más parecida a un enfado. Al otro grupo se le hizo sujetarlo con los dientes, lo cual contrae mecánicamente los músculos cigomáticos, forzando una sonrisa física sin que ellos pensaran en sonreír. ¿El resultado? El grupo que sostenía el lápiz con los dientes, es decir, el que estaba sonriendo sin saberlo, evaluó las viñetas como significativamente más divertidas. Su musculatura estaba modulando su estado afectivo a nivel interno y ellos ni se daban cuenta. Un tiempo después, Larsen, Casimatis y Frey aplicaron una lógica idéntica, pero buscando emociones negativas. Su tapadera fue decir que estaban midiendo el impacto de realizar tareas dividiendo la atención. Pegaron 2 pequeños soportes de pelotas de golf, los famosos tees, a ambos lados del entrecejo de los participantes. Se les instruyó que mientras hacían la tarea y miraban ciertas fotos, tenían que intentar mantener las puntas de los 2 tees tocándose. Para lograr esto físicamente no hay otra manera que fruncir el ceño, simulando una expresión de tristeza o preocupación profunda. Y de nuevo, los datos cantaron. Aquellos con el ceño fruncido reportaron niveles de tristeza y desagrado bastante superiores frente a los estímulos, comparados con el grupo de control. Y para cerrar el círculo metodológico, veamos qué pasa con la estrategia de inhibición y exageración. Destaca aquí el trabajo de Colby, Lanceta y Clegg. Ellos administraron descargas eléctricas leves a los sujetos. A unos les pidieron que fingieran que la descarga era insoportable, exagerando su gesto, y a otros que pusieran cara de póker, reprimiendo cualquier gesto de dolor. Midieron cosas muy concretas: la conductancia de la piel, que indica cuánto sudamos por activación fisiológica, y la conducta real de tolerancia al dolor. Los resultados fueron mixtos pero reveladores. La conductancia de la piel sí se disparó en el grupo que exageraba el dolor. Su cuerpo reaccionaba más. Sin embargo, curiosamente, esto no afectó al nivel real de electricidad que estaban dispuestos a tolerar conductualmente. Lo verdaderamente fascinante de todo lo que acabamos de repasar en esta clase es que, a pesar de contar con experimentos tan brillantes, la ciencia avanza con cautela. Los propios textos académicos reconocen que la acumulación de evidencia todavía necesita mucha más clarificación y un nivel de rigor metodológico extraordinario para concretar las predicciones. La hipótesis del feedback facial es una teoría profundamente sugerente y poderosa, pero demostrarla de manera incontrovertible sigue siendo uno de los mayores desafíos en nuestro campo. Para cerrar esta clase, quiero dejar en el aire la gran pregunta que sigue latiendo en el fondo de este maravilloso debate psicológico. Después de sopesar la herencia de la genética de Darwin, la influencia constructivista de la cultura que defendía Russell y esos sorprendentes mecanismos mecánicos que conectan nuestros músculos faciales con nuestro cerebro, ¿qué creen que tiene más peso? ¿Son nuestras culturas las que nos dictan cuándo y cómo debemos sonreír? ¿O resulta que son nuestros propios músculos los que, al sonreír, le dictan a nuestra mente lo que tiene que sentir? Es un enigma espectacular y recaerá en el futuro de la investigación psicológica desentrañar definitivamente este extraordinario bucle humano. Muchas gracias por su atención.